La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, las dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, dice Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vamos a mirar cuál es la puerta ancha. Ya sabemos que la puerta angosta es Jesús, pero para que tengan un poco más de entendimiento y pueda abarcar, porque pudiera ser que tú pienses que estás en la puerta angosta, pero en realidad entraste por el camino de la puerta ancha y no lo sabes. Entonces vamos a estudiar, hermanos, vamos a estudiar la diferencia. Entonces ahorita vamos a mirar el contexto. En Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de mi casa, de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Aquí ya podemos ver un poco, lo que es entrar por la puerta angosta, la que conduce a la vida, y las puertas de maldad, de maldad. Entonces, en el Salmo 100, en el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Aquí también se podría decir entrad por su puerta con acción de gracia. En el Salmo 107, quebrantó las puertas de bronce. El bronce es simbólico de orgullo, maldad. Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Las puertas de la muerte, hermanos, pues no es necesario explicarlo. La muerte del cristiano, o sea, del ser humano, es separados de Dios. Esa es la muerte de la que tenemos que cuidarnos. En el Salmo 118 dice, abridme, fíjense bien, aquí ya está un poquito más específico, abridme las puertas de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré allá. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Se fijan que ya todo está escrito? Obviamente es en Jesús en donde somos justificados por la fe. En Lucas 13:24, Lucas lo escribió así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Acuérdense de esto, muchos procurarán entrar y no podrán. En 13:22, vamos a mirar el contexto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo,
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Fíjense bien, aquí está, ¿ok? Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, vosotros, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Así como está en Lucas 16, donde habla de Lázaro y el rico. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros, así como el pobre Lázaro, que serán primeros, y primeros que serán postreros. Ahora sí vamos al contexto también, el Mateo. Para que vean, hermanos, esto no es difícil de entender, pero debemos, lo más importante es de que Dios abra nuestro entendimiento, hermanos, porque sin el entendimiento, pues no se puede entender la palabra de Dios. Entonces, a veces por conocer unos versículos, se sigue, o sea, se entra por la puerta ancha porque sacan de contexto los versículos. Por ejemplo, vamos acá con el hermano Ramón. Él predica muy bien, él siempre le da duro a la gente que no se quiere portar bien. Y usualmente predica la ley. O sea, siempre anda la ley, la ley. Entonces, nosotros no entramos en el reino de Dios por cumplir la ley, hermanos. Entonces, toda esa gente que va a la iglesia con Ramón, andan perdidos. ¿Por qué? Porque un ciego está guiando a otro ciego. Entonces, bueno, hermano, pues nadie es perfecto. Hermanos, hay un camino perfecto. Pablo lo dice. Nosotros los perfectos, dice Pablo. Pablo no está loco, no estaba loco Pablo cuando dice a los filipenses: nosotros los perfectos. Perfectos de camino, obviamente. O sea, reconociéndonos pecadores, reconociendo que Jesús con un solo sacrificio nos limpia de todo pecado, ahí tienen la justicia de Dios. Somos justos. Ya somos como Job. Somos justos en Jesús simplemente por creer. Entonces, si ya siendo justos nos agarramos condenando a la gente con la ley, caemos de la gracia, hermanos. Caemos de la gracia. Ahí ya le estamos robando a Dios. En el siguiente estudio voy a ampliar un poquito. ¿Robará el hombre a Dios? Ahí se le está robando los diezmos y las ofrendas. Entonces, fíjense bien. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas. Ahí está. Ahí está, esa es la puerta ancha. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, devoran. Los fariseos es el ejemplo de los lobos.
vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces anda una persona predicando, compartiendo la palabra de Dios. Entonces de repente miran a esa persona que es avaro, nomás anda pensando en el dinero, sin tener en cuenta a los hermanos. Ah, tú puedes ver el fruto de un pastor cuando no, pues resulta que lo agarraron. Se la pasa condenando a todo mundo. Entonces, cuando se la pasa condenando a todo mundo, tiene pecados vergonzosos. Y eventualmente el Señor lo expone. Lo expone. Un claro ejemplo es el de por allá en los años 80, a finales de los años 80, hubo un pastor, de hecho era el pastor que más dinero estaba colectando de diezmos y ofrendas, multimillonario, a Jimmy Swaggart. Y un día por ahí comentó acerca de una persona que andaba cometiendo maldades. Dijo, no, ese pónganmelo aquí enfrente de un árbol, algo así, y lo agarro a balazos. Y era la persona, la iglesia que más dinero estaba colectando. El hermano David Wilkerson le llamó para decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Y él dijo, el Señor me está bendiciendo. Están entrando millones de dólares a la iglesia. O sea, él miraba la bendición como entrada de dinero. ¿Qué pasó a los pocos días? Resulta que se masturbaba mirando, o sea, contrataba prostitutas que se besuqueaban y hacían sexo entre ellas dos y él las miraba. Se masturbaba viéndolas. Y la misma prostituta lo denunció. Entonces ahí tienen a un falso profeta. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿En dónde ya estaba el fruto? En la avaricia, hermanos. La avaricia es idolatría. Si verdaderamente seguimos a Jesús, nosotros no vamos a andar enfocados en el dinero o enfocados en un mal fruto. Es, por ejemplo, tengo mi esposa y ando compartiendo la palabra de Dios y de repente me divorcio y me caso con otra. Ahí tienen siendo predicador. Una cosa es andar en el mundo. Eso es diferente. Tampoco vamos a traer a la memoria nuestros pecados pasados. Estamos hablando ya como predicador. Una cosa es que Pedro sacó la espada para cortarle la cabeza a una persona y Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que espada vive, espada morirá. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo comportarse. Eventualmente Pedro aprendió la lección. Ya una vez que fueron embestidos, que fueron llenos del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu de que Jesús le habló, Pedro siempre dio buen fruto, Pablo, Juan, todos los apóstoles. O sea, dieron buen fruto. Entonces, tampoco le vamos a achacar los pecados de Pablo. No, pues es que tú andabas persiguiendo a la iglesia, tú no puedes ser apóstol. Fue Cristo quien lo escogió cuando él perseguía a la iglesia. Entonces, nuestros pecados son perdonados en Cristo, entonces nueva criatura somos. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Vienen, o sea, no vamos a traer los pecados pasados de la gente, porque si así fuera, pues entonces nadie tendría, o sea, en vano murió Jesús entonces. Y nadie tendría, vamos a decir, el derecho de andar predicando a Jesús.
Ya siendo iglesia, entendemos que somos niños como iglesia. ¿Ok? Por ejemplo, un niño en la iglesia, cuando digo niño, una persona recién convertida, por ejemplo, va a andar alegando, va a andar a veces apuntando a la gente, se aprende unos versículos y ya anda condenando a la gente. Son niños, pero pasa un año, 5 años, 10 años, 20 años, y estas personas se enfocaron en andar condenando a la gente. El Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Así como Pablo les dijo a los Gálatas, Gálatas, ¿por qué se hicieron la circuncisión? ¿Por qué quieren seguir la ley? De la gracia habéis caído, Gálatas. Regresen al evangelio. ¿Por qué? Porque son malditos. Maldito el que predica un evangelio diferente. Entonces, la puerta ancha, hermanos, son los falsos profetas. Entonces, es muy difícil. Entre 100, por ahí vas a encontrar un verdadero profeta. Entonces, ¿cómo los identifica? Pues aquí lo dice Jesús, por sus frutos. Fíjense bien. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso puedes sacar mangos de los nopales? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Tengan en cuenta, hermanos, que tener una congregación de 10,000 personas no es un buen fruto. Ese no es un buen fruto, tener una congregación de 10,000 personas. El buen fruto sería que esas 10,000 personas, o sea, no es la cantidad, sino lo que están enseñando ahí en esa congregación de 10,000 personas. Si se está predicando a Cristo y andan caminando con el Señor, hermanos, esas 10,000 personas caminando con Cristo te cambian toda una nación. Toda una nación. 10,000 personas. ¿Por qué? Bueno, podemos mirar en los jueces. Ah, hubo por ahí un profeta que venían ah, el pueblo infiel, y siempre andaban robándole la comida a los judíos. Entonces el Señor llamó a un profeta, Gedeón, ¿y qué hizo? Usó a 300 personas para derrotar un ejército de más de 120,000 personas. Entonces, si hay, por ejemplo, 120,000 profetas, 300 llamados, 300 ungidos del Señor, te cambian. O sea, con 300 personas, Dios les dio la victoria al pueblo de Israel en contra de un ejército de más de 120,000 personas. Entonces, ¿puede pasar eso? Sí, sí. Entonces, y de hecho, a mí me fue mostrado. Está el ejército del Señor. Están trabajando. Cada quien su ministerio. Cristo, porque la maldad está llegando al cielo en muchos ámbitos. Entonces, Cristo se va a manifestar de una forma poderosa. No sin antes, ya estamos siendo perseguidos. Va a empeorar, va a empeorar.
Ya en muchas partes del mundo a los cristianos se burlan, los escupen, les prohíben predicar. Ya en algunos lugares los están matando. Eso está pasando. Chiquito. Bueno, aquí en Estados Unidos cada vez se nos van cerrando más las puertas. ¿Ok? Pero, pero el Señor viene pronto a poner orden. A poner orden porque Cristo Jesús se manifiesta más, hermanos, cuando la maldad llega a su fin. Entonces castiga a los rebeldes. Los rebeldes siempre han sido castigados, hermanos. Pero aquí ya estamos hablando de naciones enteras. ¿Ok? Pero aquellos que se vuelven al Señor y caminan con el Señor, nunca van a ser avergonzados, nunca de los nunca. Pedro anduvo predicando el Evangelio, por andar predicando el Evangelio y con el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús sanó a una persona y lo meten a la cárcel. ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó de una forma sobrenatural. Atravesaron las paredes. El Espíritu de Dios lo sacó, el ángel lo sacó. Y llegó con sus hermanos que estaban orando por él, por Pedro. Y esa no fue la única vez, hermanos. Esto pasó siempre. Perseguidos, rescatados. Perseguidos, rescatados. A Pablo lo metieron a la cárcel. Resulta que en la cárcel escribió varias cartas. O sea, y por haberlo metido a la cárcel, muchas personas que se estaban acobardando, el Señor les dio ánimo. Fíjense cómo el meter a la cárcel a Pablo animó a unos a seguir predicando el Evangelio. Entonces Dios tiene todo bajo control, hermano. Entonces si ustedes están siguiendo un falso profeta, hermano, sean sabios, sean sensatos. O sea, el Espíritu de Dios les debe de estar hablando si ustedes están siguiendo un falso profeta. Ustedes deben de tener en cuenta la palabra de Dios, pero también lo que les diga el Espíritu Santo. Si el lugar en donde tú te congregas, tú te incomodas, ese es el Espíritu Santo diciéndote, no debes de estar esclavizado. Entonces yo aquí te lo estoy compartiendo. Jesús los dice. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, fíjense bien, hay dos formas de saberlo. Una persona que se le predica el evangelio aquí en este mundo y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. O vamos a decir que dice, ok, Cristo murió por mí. Pero comienza a golpear, o sea, comienza a usar la ley para enseñorearse de las personas. Jesús dice que esa persona va a ser castigada. Va a ser castigada. Entonces, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, en este mundo. Yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo, yo ya tengo la paz de Cristo. Pero damos fruto consistentemente mientras estemos conectados a Jesús, al árbol de la vida. Entonces, fíjense otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad? Que honremos a Jesús y que amemos a nuestro prójimo. Ya somos salvos en Jesús. Ya somos salvos. ¿Ahora qué? Ahora vamos a dar buen fruto. Y el buen fruto es, el que me ama, mi palabra guardará. Y si la guarda, me voy a manifestar a él o a ella. Cristo se manifiesta, así como se manifestó
con Pablo, así como se manifestó a 500 personas en su generación antes de ascender al cielo. Jesús se manifiesta, hermano. Jesús se manifiesta. Pero no se va a manifestar si andas entrando por la puerta ancha. Entonces, fíjense, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no anduvimos compartiendo la palabra de Dios en tu nombre? Señor, ¿qué no echamos demonios en tu nombre? Esto es de las pentecostales, que son los que se enfocan más en expulsar demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Puede un falso profeta hacer milagros? Bueno, ¿qué dice aquí? En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, o sea, malditos. Nunca los conocí. ¿Por qué dice nunca los conocí? Dios, nuestro Padre Dios, conoce a todos. Jesús no. Jesús no. Fíjense bien, está una persona endemoniada. Entonces bien, va pasando Jesús y le exige al demonio que salga. Entonces el demonio le pide, ¿verdad? Todavía no es tu tiempo. Entonces Jesús le dice: ¿quién eres? ¿O cómo te llamas? Y le dijo que eran muchos. Legión es mi nombre. Y Jesús les ordenó salir del endemoniado, vamos a decir de Panchito. Déjanos entrar en aquellos cerdos. Los demonios quieren siempre un cuerpo. El cerdo es figura de nosotros cuando estamos apartados de Dios, que andamos en el lodo y andamos comiendo puras porquerías. Nos pueden bañar, pero seguimos en el lodo. Entonces, los demonios quieren un cuerpo humano. Ellos dijeron: déjanos entrar en aquellos cerdos, porque ahí hay un propósito, ahí hay un simbolismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo somos conocidos por Dios? Por Cristo. Ahí les va. Por ejemplo, nos enseñan la ley. Nos enseñan la ley, los 10 mandamientos. No los podemos cumplir. Queremos cumplirlos, pero no podemos. Entonces, fíjense, en el caso de el rico, viene, hinca la rodilla y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino o para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Le dice: cumple los mandamientos. Entonces le dice: Señor, yo los cumplo desde que soy joven. Y fíjense, dice: y Jesús le amó. Fue conocido por Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba esforzando por querer entrar por la puerta angosta, pero no podía. Y le dice: te falta uno. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Tengan en cuenta que ya fue conocido por Cristo y Jesús le amó. En Juan 17 dice Jesús: Padre, no te pido por todos, te pido por los que me diste.
Pablo habla acerca de que él, cuando andaba en el mundo, no tenía pecado, porque si no tenía ley, pues no pecaba, porque no había ley. Pero una vez que le fue dada la ley, el pecado sobreabundó en Pablo. O sea, Pablo fue ciego con la ley. Tuvo que ser ciego con la ley. Porque con la ley, por un lado, se nos abren los ojos espirituales para saber lo que es pecado, pero no la podemos cumplir. Entonces él tuvo que ser ciego, literalmente él fue ciego cuando tuvo el encuentro con Jesús y fue con una persona llamada Ananías, oró por él, le compartió del Evangelio y Pablo pudo ver, pero ya no solamente con nuestros ojos naturales, sino con nuestros ojos, los ojos espirituales, hermanos. Fue el apóstol, es el apóstol de los gentiles. Es nuestro apóstol a Pablo. Entonces, fíjense, no profetizaba. Entonces les declaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la maldad? Andar predicando la ley. Así, en el siguiente estudio lo voy a hacer así. A Romanos 1 y 2, Gálatas 1. O sea, enfocarse en la ley y no en Jesús. Esa es la puerta ancha. Fíjense bien en Juan 10. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, un falso evangelio, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Obviamente Jesús es el buen pastor. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Jesús dice, Panchito, sígueme. De hecho, Jesús nos cambia el nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, así como les dijo a los apóstoles. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. No esperen que todos sigan a Jesús, hermano, porque no todos conocen a Jesús. Mas al extraño no seguirán. ¿Se fijan? No van a seguir a un extraño, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora lo podemos entender. Cuando Jesús, en Mateo 24, les dice, no se dejen engañar. Vamos, ustedes ya entraron por la puerta angosta, yo soy la puerta. No se dejen engañar por falsos profetas. O sea, no quieran entrar por la puerta ancha. Ustedes ya entraron por la puerta angosta, básicamente. Entonces ahí da una serie de acontecimientos, de que vamos a ser perseguidos, pero eventualmente cuando la maldad llega al cielo, dice, ustedes levanten la cabeza porque viene la redención. El Señor me dice, Luisito, levanta la cabeza, amigo. ¿Por qué? Porque viene la redención. No vas a ser avergonzado. Y me he encontrado profetas en el camino. Un día me encontré una jovencita morenita. Ella viene, me comparte del Evangelio y yo le comparto palabra. De hecho, hasta le invité a comer para compartirle. Y vamos, nos edificamos uno al otro. A mí me dio mucho gusto conocerla, a ella le dio mucho gusto conocerme, caminando, trabajando para el Señor. Y luego se puede ver una persona que sigue a Jesús.
No es común, hermanos, que yo me las encuentre, las personas, no es común. Entonces, fíjense, al extraño no lo van a seguir, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es una alegoría. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué ovejas? Porque hay ovejas, hay cabritos, hay lobos, ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Tengan en cuenta que las ovejas de la generación de Jesús, fíjense lo que dijo Jesús, ¿ok? Tengan en cuenta esto, hermanos. Les dice a los fariseos, las prostitutas, sí, las que se acuestan por dinero, y los publicanos van delante de ustedes, fariseos. O sea, los religiosos de su generación no creyeron en Jesús, que Jesús era el Mesías. Mas, sin embargo, publicanos y prostitutas, que era considerado en su cultura lo peor, ellos iban delante de los fariseos. Hoy mismo esto está pasando. Hay mucha gente llena de religión y resulta que las prostitutas, las personas más desechadas por la sociedad, van delante de los religiosos, entre ellos a personas de la comunidad gay. Esto siempre ha sido así, hermanos. Esto siempre ha sido así. Entonces, fíjense, el ladrón, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, el simbolismo es, nosotros somos la ovejita, ok, mijo, pues vamos, te voy a llevar para que comas tu pasto. El Señor no nos va a llevar a un desierto donde no hay pasto. Nos lleva a un lugar donde está un paisaje, un valle, todo lleno de pasto. Yo me acuerdo, a mí el Señor me mostró eso. Yo andaba brincando como las gacelas. ¡Yuhu! ¡Yuhu! O sea, con una felicidad que no se puede explicar, hermanos, aquí en esta vida. Esto es posible ya ahorita. ¿Cuánto más en la otra vida? Pero esto ya es posible. El ladrón, o sea, Satanás, que usa a los falsos profetas, no viene sino para robar, matar y destruir. Acuérdense de viene para robar, matar y destruir. ¿Robará el hombre a Dios? Este es el siguiente estudio. ¿Robará el hombre a Dios? En Romanos dice, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo, tú que enseñas que no se debe de robar, ¿robas? ¿Quiénes son los rateros en la iglesia? Los que enseñan un falso evangelio, hermanos. Esos son la puerta ancha. Fíjense bien. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, si viene un animal o una manada de animales, ¿qué hace el pastor? Va a defender a sus ovejas. ¿Qué hace el asalariado? Yo me pelo porque aquí estos lobos me van a tragar. Y abandona las ovejas. ¿Por qué? Porque son asalariados. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. Tengan en cuenta aquí
asalariado, porque es asalariado y no le importan las ovejas, o sea, lo hace por dinero, no lo hace porque le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, los gentiles, los no judíos. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, uno solo, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber discusión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, fíjense bien, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Decían otros. Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora tengan en cuenta, hermanos, estos versículos en relación a la iglesia. ¿Ok? Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está en Mateo 16. Ellos dijeron, Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún profeta. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló ninguna persona en este mundo, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tiene. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, iglesia? Los que reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los católicos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los pentecostales, los adventistas creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la pregunta. Entonces dice, sobre esta roca, o sea, los que crean que Jesús es el Hijo de Dios, esa es mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Se las dio nada más a Pedro, se las dio a todos, hermanos, a todos los apóstoles. O sea, ¿cuál es la llave para entrar? Pues el Evangelio. Por ejemplo, Pedro, cuando se puso a predicar el Evangelio ahí en Hechos 2, ahí está la llave. Ahí está la llave. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Quién le enseñó el Evangelio? Dios mismo. Dios mismo nos enseña el Evangelio. El testimonio de Cristo. En Él tenemos la vida. Entonces le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, tenemos el poder para hacer esto. No nomás Pedro, todos los enviados por Jesús. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo, o más bien el Mesías. En el original es el Mesías.
Y fíjense, yo les quise sacar una escritura de Pablo. Pablo menciona la puerta ancha. Fíjense bien. Primera de Corintios 16, del 5 al 9. Les dice a los corintios, Corintios, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Corintio está en Grecia, pero él iba a pasar por Turquía, por Macedonia. Y podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero fíjense bien, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Se fijan? Pablo habla de la puerta ancha. O sea, se me ha abierto la puerta, ok, pero donde está la puerta grande, pues es donde están los falsos profetas. Él dice que él peleó contra fieras, simbólicamente fieras. ¿Quiénes eran las fieras? Los judaizantes y los que predicaban la ley. O sea, había judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, pero decían, tienen que guardar la ley. Y obviamente había judaizantes que no creyeron en Cristo. Entonces, los que no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, pues quedan afuera. Pero ¿qué pasa con los que sí creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, pero le agregan la ley? Pues bueno, eran niños, y a los niños espirituales pues tienen dificultad para gozar de los bienes espirituales. ¿Por qué? Porque no es por la ley, pero son cristianos. Son cristianos. Fueron personas engañadas, pero son cristianos. Y están los que definitivamente no creyeron en Jesús. Esos están apartados de Dios, fuera de Dios, excluidos de la presencia de Dios. Entonces, si se fijan, Pablo habla de la puerta ancha. Y para terminar, vamos a hacer la oración puse 2 salmos, el Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. En este caso es David hablando de las maravillas de Jehová, de nuestro Padre Dios, pero que también es simbólico para la iglesia de las maravillas de Jesús. Te alabaré, oh Jehová, puede ser también te alabaré, oh Jesús, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El nombre de Dios, acuérdense, es Padre, Abba Padre. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Aquí estaba la profecía del Mesías. Jehová será refugio del pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Es necesario buscar a Jesús. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos
sus obras. Antes era lo que Dios había hecho al pueblo de Israel en Egipto, en Babilonia, todas las maravillas. Ahora, ¿qué proclamamos? La misericordia de Dios a través del testimonio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz. Ahí nos muestra cuánto nos ama nuestro Padre Dios, cuánto nos ama Jesús. En su sacrificio tenemos el perdón de pecado. Ese es el ministerio de la reconciliación. Jesús con un solo sacrificio nos hace perfectos. Ya somos perfectos en Jesús. En espíritu, o sea, por creerle. Por creerle nos es contado por justicia. Publicad entre los pueblos sus obras, o sea, el Evangelio, el testimonio de Cristo. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Ahí está la cruz. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Lucas 16, el rico es el malo, estando en el Seol podía ver de lejos a Lázaro excluido de la presencia de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres, Jesús de Nazaret, perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti, pon, oh Jehová, temor en ellos, o sea, el Espíritu Santo. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y termino con el Salmo 24, que también es una oración, también es profecía. Es un salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Pausa. Hay una llamada, hermanos, de exhortación, se los hago saber. Suban al monte de Jehová, que es Cristo Jesús. Busquen el rostro de Cristo Jesús, porque viene la muerte, viene el sufrimiento, viene algo imposible de soportar si no tenemos a Cristo Jesús. Vuélvanse a Jesús todas sus ovejas, búsquenlo, suban al monte de Jehová. El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos, o sea, no debemos de mancharnos la sangre así como Caín que mató a Abel. No juzguen, no juzguen, hermanos, no juzguen. Prediquen el testimonio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación, las maravillas del Señor, el testimonio de Jesús, y no juzguen. Límpiense la mano. Esos son los que suben al monte de Jehová, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, o sea, de este mundo, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, ¿se fijan? Y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón, tenía varias puertas.
Eso es simbólico de nosotros. Nosotros somos el templo de Cristo. O sea, debemos de abrir nuestro corazón para recibir al Mesías. Está aquí, Él está cerca, hermanos, de nuestro corazón. Es en nuestro corazón donde lo debemos de esperar. Señor, muéstrame tu rostro, Señor. Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Muéstrame, Señor, el camino. Hable, Señor, que su siervo escucha. Búscale de todo corazón. Y entonces entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, vamos a decir Jesús, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria o Yahweh. Entonces, entrar por la puerta angosta es entrar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. No sigan a falsos profetas que se enfocan en la ley, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Ok? Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta, pero la exhortación es para bendición, no es para maldición. En este mundo ya hay aflicción, en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Entonces nosotros podemos vencer al mundo si somos en un solo espíritu con Jesús. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.